ahora sí, vamos a empezar con el bloque 3. Os dije que eran 4, pues nos quedan 2. Este es el tercero, transformación digital de los destinos de interior. Y vamos a empezar con una mesa redonda muy interesante en donde vamos a escuchar casos de éxito de transformación digital de destinos rurales. Voy a dar paso a la mesa redonda a Elena Rubio, que es la coordinadora del Centro de Innovación Turística de la Sierra Norte de Madrid. Elena, bienvenida. Gracias, gracias. Y voy a dar paso también, que está ya preparado, a Fernando Blasco, director gerente de TuHuesca. Y la persona que va a moderar esta mesa redonda, algunos la conocéis del taller de ayer, es Raquel Lora, CEO y cofundadora de Turistech. Buenos días. Pues yo os dejo y que vaya todo genial. Muy bien, gracias. ¿Cómo estáis? ¿Sí? Venga, pues vamos a comenzar. Ya tengo ahí el tiempo, que no nos pasemos, para cumplir bien con el programa. Y hoy con Fernando y con Elena, bueno, pues vamos a hablar, tenemos varias cuestiones para comentar, de dos destinos diferentes, pero que seguro que encontramos puntos en común. Y yo voy a empezar a preguntaros, en materia digital, me da igual quien quiera contestar primero, si quieres Fernando. Bueno, Elena, venga. Venga. Materia digital, en vuestro destino, si quieres ahora nos haces un poco de intro de cómo estáis organizados, sois destino certificado de TI también, nos cuentas un poquito. ¿Cuál fue el punto de partida real en materia digital del destino? Y en vuestro caso, ¿qué retos o carencias había a nivel digital? ¿Y cómo lo habéis ido solventando? Bueno, pues nosotros somos un destino en Madrid, somos un destino de turismo rural, somos la Sierra Norte de Madrid. Somos 42 municipios en el extremo opuesto a donde estamos, en el área de influencia de la A1, que es la autovía que va hacia Burgos, y 42 municipios donde el más pequeño tiene 70 habitantes y el más grande tiene 5.000. Entonces, bueno, pues nosotros estamos organizados en cuanto a la gobernanza con un centro de innovación turística, como comentaba ayer la directora general y la subdirectora, en el que, bueno, pues estamos en el territorio aplicando un poco las políticas y la estrategia de la Comunidad de Madrid. Partíamos pues de una web que era la digitalización pues hace no tantos años y unos folletos, ¿no? Eso era de lo que partíamos y era estático, no era bidireccional, bueno, era bidireccional, pero en realidad era estático. Pero partíamos sobre todo de una necesidad de un territorio rural, una necesidad de digitalización porque los turistas que llegan a nuestro territorio en muchas ocasiones no son atendidos por un informador turístico o no son atendidos por alguien que le cuente qué se puede ver, qué no se puede perder y qué puede hacer, ¿no? Allí. Entonces, todo partía de la escucha activa tanto a empresarios y sobre todo aquí a ayuntamientos, ¿no? a los pueblos, de qué necesitaba para que cuando llegase un turista pues, pudiese ser atendido como necesitaba, ¿no? Para que no se perdiese nada de lo que había ahí. Entonces, así partíamos, de esa necesidad y esa escucha activa a cuáles eran las tendencias del turista y qué teníamos, ¿no? para cubrirlas. Para empezar. ¿Y en tu caso, Fernando? Bueno, pues es un poco diferente. Sí, un poco diferente, sí. Bueno, hago una pequeña descripción para que ubiquéis un poco la idiosincrasia de la provincia de Huesca. Somos un territorio que ya sabéis que estamos al norte, el Pirineo nos caracteriza, pero somos un territorio de contrastes. En 300 kilómetros en línea recta partes de un desierto, que es el desierto de los Monegros, y si te diriges a los Pirineos tienes prácticamente todo tipo de geología y de botánica, que para encontrártelo en otro sitio tendrías que recorrer miles de kilómetros para encontrarte todo lo que en 300 kilómetros en línea recta tenemos en la provincia de Huesca. Son 15.600 kilómetros cuadrados, vivimos 228.000. Huesca capital tiene 55.000 habitantes, la siguiente población es Monzón, que tiene 18.000, la siguiente Barbastro, 17.000, y así ya para abajo, hasta 321 municipios en los que nos caracterizaba en su momento, y continuando con lo que nos preguntabas, era un territorio con valles, montañas y en los que principalmente la cobertura, la línea telefónica, la línea de internet era complicadísima.
había iniciativas, ahora me viene a la cabeza conforme estoy hablando, iniciativas de llevar a los valles Internet a través de la conexión con satélites. Eso en AINSA se hacía, en aquel momento fue iniciativa impulsada incluso por un amigo, por Ricardo Buil, de centraldereservas.com, y que necesitaban eso, porque él estaba ubicado allí, necesitaban esa banda. Y a raíz de ver esa desventaja que tenía la provincia de Huesca, pues la Diputación Provincial, hace unos años, tampoco es tan lejano, inició el llevar la banda ancha a los 321 municipios. Eso ha sido un revulsivo importantísimo, ya lo sabéis, para la promoción, para la comercialización, para redes sociales, para la página web, para dar visibilidad a aquellos que desde su establecimiento, desde su casa, querían llegar al mercado turístico, ¿no? De manera individual. Así que ha sido un avance importante en ese sentido. Y después, el año pasado, vino pues, ese 5G por parte del Ministerio, que es fantástico, esa gran inversión, y que de la banda ancha ya se garantiza ese 5G, que entonces ya podremos tener Internet en nuestros electrodomésticos, ya. O sea, en todas las casas. O sea, en vuestro caso, entiendo que el reto era más el tema de la cobertura Internet, que al final los alojamientos no podían, entiendo, que promocionarse como les gustaría. Es que en tema de digitalización o lo hacían ellos o lo hacía la administración de la cual dependemos nosotros, con la Sociedad de Promoción Tu Huesca, que llevamos 18 años vinculados a la Diputación Provincial de Huesca. Aunque somos una sociedad anónima, lo que hemos hecho ha sido siempre estar en el territorio, lo que decía Elena, que es fundamental la escucha. A mí es que es lo que más me encanta, ver qué necesidades tiene el territorio, qué necesidades tiene un propietario de una vivienda de turismo rural, un guía de una empresa de aventura, de las 460 que tenemos en la provincia de Huesca. O sea, esa escucha era fundamental. Pero claro, si te das cuenta que el gran problema era que no tenían la misma posibilidad de competencia con otro destino, esos empresarios, para estar en el mercado, pues la Confederación Hostelera de Aragón y el Gobierno de Aragón en el año 98 se le ocurrió decir, pues si ellos no pueden y no tenemos esa cobertura de banda ancha, pues porque no se hace una central de reservas pública para todo Aragón. Y creo que recordaréis, en aquel momento, en el año 98, 99, prácticamente casi todas las comunidades autónomas impulsaban alguna iniciativa de ese tipo. Lo hizo Valencia, lo hizo el País Vasco, lo hizo Galicia. Y aquí en Aragón se hizo gracias a una central de reservas. Hablamos del 98. 98, sí. Es que 98. Esto justo lo comentábamos ayer y le decía que lo comentase porque al final ya en el año 98 había soluciones digitales como las que nos va a explicar ahora y hoy en día que tenemos mucho más alcance y muchos más medios, al final la digitalización en mayor o menor medida está al alcance de todos, porque si ellos en el 98 pudieron hacer lo que nos vas a contar ahora, claro, que vamos, hoy lo ves como muy normal, pero en el 98 hay que tener en cuenta que en 95 teníamos internet, en el 98 eran 3 años después. Creo que es una historia muy chula para contar, inspiradora. Es una de las claves por las que después no acabó de fructificar, por el hecho de que éramos un poco adelantados en el sentido hasta de la terminología. Ahora cuando os pregunto, ¿sabéis lo que es online y offline? Sí, ¿verdad? Cuando dábamos una charla en cualquier asociación o a cualquiera en aquel momento, en el año 98, y decíamos, vamos a funcionar online y offline. La parte offline es la vuestra, en la que vamos a hacer, porque no tenéis posibilidad de tener vuestra página web, vamos a coger toda vuestra información, incluso las fotos físicas, y las vamos a escanear, incluso azucarillos de algún restaurante que escaneábamos para que tuviera el logotipo, porque no tenían ni el pendrive del logotipo que les habían hecho en ese azucarillo. Es muy ingenioso, ¿eh? Y eso lo metíamos en las páginas web, porque teníamos un programa informático que podía gestionar cupos, podía tener una interfaz en la que cada casa de turismo rural, esto ya lo hacéis, pero bueno, en aquel momento era una novedad, podías meterte para poder gestionar los cupos e incluso para decidir qué comisión querías trabajar con los intermediarios y si querías trabajar con los intermediarios, porque había un cheque que decía, ¿quiero trabajar con intermediarios o no quiero trabajar? ¿Y qué comisión les doy? Un 10, un 12, un 7, un 6, un 15, un 18, que en aquel momento pues había pues ese Otusa, Multicolor, tal, bueno, aquellos que estaban funcionando, Keitel, bueno. El caso es que en aquel momento hicimos 1.520 páginas web. Formamos a los empresarios directamente haciendo los cursos y ellos con su página web, gestionaban sus cupos, hicimos un programa para que funcionara online y se viera en online y un programa para que gestionase el call center que teníamos y lo que se vendía online.
Y teníamos el sistema, lógicamente, también en aquel momento, que así demostrábamos que cuando alguien hacía una reserva, le llegaba un fax con el localizador o un SMS en aquel momento, porque no había WhatsApp exactamente, y llegaba así el localizador con la reserva. Y de ahí, pues bueno, surgió y ahí, bueno, yo me cansé un poco en el año 2004 ya de estar empujando en aquel momento porque era arduo, ¿no? La pelea de concienciación, es lo más duro, ¿no? Cuando os llega una tecnología nueva, hacer ver que es útil y que después va a funcionar. Bueno, lo vemos ahora con la inteligencia artificial, ayer lo vimos, como con la inteligencia artificial ahora, pues bueno, te haces tu propia página web, te haces tu aplicación, haces el plan de redes sociales, te dice cómo lo puedes hacer y bueno, que es una maravilla y el que no la utilice pues se va a quedar atrás. Pero bueno, no quiero monopolizar. ¿Sabes? No, bonita historia. Bonita historia. Bueno. Y mucho trabajo también detrás. Vale, entonces hemos dicho escucha activa y después de la escucha activa, ¿qué detectasteis que, por ejemplo, en tu caso, Elena, qué faltaba o qué hacía falta? Bueno, pues que necesitábamos poner soluciones que pasaban por, pues eso, por una digitalización, una transformación digital, una creencia en que lo digital funciona, ¿no? Como tú decías, esa concienciación, esa capacitación, esa formación, que también es responsabilidad y competencia un poco de los centros de innovación turística en nuestro caso, para los empresarios, para al final pues, formar parte, ¿no? del sector, estar visibles y adaptarse a las tendencias del turista visitante. Entonces pasaba por buscar soluciones, ¿no? Después de la escucha, pues qué soluciones hay en el mercado que puedan cubrir estas necesidades. También en nuestro caso pasa por trabajar muy de la mano con el Grupo Acción Local, con jornadas de emprendimiento, identificación de startups, porque al final ellos también tienen como un poco están en la vanguardia, ¿no? Pues eso, de la digitalización, de la tecnología, de los cambios, de este conocimiento nuevo. Y bueno, pues a partir de ahí fuimos identificando soluciones y fuimos trabajando de manera atomizada en cubrir pues, determinadas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a cubrir necesidades. Sabíamos que nuestra página web era la inspiración para quien estaba en su casa y buscaba, pues quiero ir a la Sierra de Madrid o quiero hacer una escapada, pero que cuando llegaban a un pueblo, pues no sabían qué hacer, no sabían qué rutas había, no sabían qué se visitaba. Bueno, sí podían conocer el restaurante, podían decir quedarse a comer, pero hay mucho más, ¿no? Y mucho más no en ese pueblo, que nuestros pueblos se ven pues, de manera rápida en mediodía o un día, sino todo lo que hay alrededor. Entonces, bueno, pues primero empezamos a trabajar la marca destino y luego empezamos a trabajar pues, con herramientas que fueran útiles para ¿has venido a La Iruela y no quieres perderte nada de lo que aquí podemos ofrecerte o tienes que ver? Y entonces, bueno, pues ya ha llegado la aplicación para cubrir las necesidades del turista en el destino, porque no había nadie en La Iruela que atendiera, ¿no? Con La Iruela como en otros muchos pueblos. Entonces, bueno, pues ya llegaron los móviles y a través del móvil pues tenemos una aplicación que ahora se llama Descubre Sierra Norte, donde según tus gustos y bueno, pues lo que te apetece hacer en ese momento, ese día, pues te aparece todo lo que hay disponible para ti en ese pueblo y alrededor. Así también creamos pues la distribución un poco de los flujos en nuestros pequeños pueblos, ¿no? Que lleguen, vean el pueblo y no se vayan, sino que sepan que alrededor hay algo más. Entonces, bueno, pues hay esa aplicación que te impacta en todos los lugares del pueblo, en el aparcamiento, cuando vas caminando, en los soportes que todavía hay analógicos, ¿no? de cartelería. Ahora estamos haciendo la transición también a señalización digital a través de tótems, ¿no? También para poder hacer un poco la información más en tiempo real. Y al final, pues eso cubría las necesidades y cubre las necesidades del turista. A nosotros también nos facilita pues, aportar valor a ese turista y también una recogida de datos, ¿no? A través del móvil. Entonces, nosotros cubríamos pues, de esa manera y de manera atomizada necesidades puntuales, pero creo que también en el caso, o en nuestro caso, un destino rural, pequeñito, pues a veces menos es más, ¿no? También por los propios ayuntamientos o por los propios técnicos o incluso, bueno, yo la verdad es que prefiero algo sencillo que complicado. Lo complicado lo descarto. Cuando ya es complicado, por mucha solución que preste, pues prefiero ser analógica. Pero también nuestros propios técnicos, ayuntamientos a los que había que concienciar y digitalizar, pues a veces creemos que tenemos Ferraris que no sabemos conducir, ¿no? Entonces, preferimos digitalizarnos
pues poco a poco y que la digitalización pase porque sobre todo sea una cosa útil, que cubra una necesidad real, aunque sea pequeña o no muy ambiciosa, y sobre todo que sea también sostenible económicamente, ¿no? Y que luego no se quede en el olvido, no se pueda mantener, no se sepa utilizar, sino que sirva. Entonces, en vuestro caso, un poco por hacer recapitulación, habéis trabajado la marca Destino, que justo ayer lo comentaba con algunos compañeros en los descansos, la importancia de trabajar todo el destino en conjunto y no pueblo a pueblo, porque al final si no es muy complicado que el turista te vaya a un pueblo, pero claro, luego el problema viene en estoy en este pueblo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago alrededor? Porque si alguien se va a desplazar a la Sierra Norte de Madrid, no va a ir solo a un pueblo, querrá ver más cosas. Entonces, justo ayer lo comentábamos que nos parecía un acierto trabajar en conjunto para que se cree un ecosistema y que el turista pues, pueda tener más opciones y que merezca la pena pues, irte 4 o 5 días o incluso un fin de semana. Y luego he apuntado también, tenéis la web, pero claro, el problema era cuando las personas llegaban no sabían qué hacer y por eso creasteis la solución digital de la app. Claro, porque nuestra web no es algo que te sirva para conocer el destino cuando estás en el destino. Claro. Te sirve para inspirarte cuando estás en casa y quieres venir, pero no te ayuda a crear una ruta cuando estás en el pueblo, o no te ayuda a ver o a geolocalizar los recursos turísticos, a impactarte. Bueno, si tenemos una agenda, pero no impacta cuando estás allí y te salta una información de que hay un evento, de que hay una feria, de que hay de lo que hay cerca, ¿no? Entonces era muy diferente la digitalización para inspirar que la digitalización para cuando ya estás en el destino, utilizar, allí, recorrer, conocer y que cuando llegas porque has decidido llegar, pues te impacte el todo lo que hay, el no perderte nada y el que sepas que hay otros pueblos alrededor, claro, ¿no? Y así pues un poco también cumplir con esta digitalización, pues con conseguir datos de personas, que también es un reto, como hablábamos, conseguir ampliar el tiempo de visita en el territorio, porque has llegado a un pueblo, pero de repente impacta con esa aplicación para que veas el de al lado, y a lo mejor el de al lado está sucediendo un evento, claro, y tú no lo sabías. No te enteras, claro. Entonces, porque nadie te lo cuenta, porque es que nuestros pueblos son tan pequeñitos que no tienen informadores turísticos. Claro. Entonces, no, y que no puedes tener uno en cada pueblo al final. Exacto. Pues, exacto. Entonces estas soluciones pasan por eso, por cubrir un poco las necesidades de estos pueblos sin recursos, pero que a la vez son capaces de aportar ese valor al turista para, pues eso, que conozca lo que hay, que amplíe su estancia, que genere gastos si sucede algún evento, hay alguna tienda que en su recorrido se ha perdido por el camino o que decida comer, o bueno, pues un poco trabajamos esa digitalización en el destino. Trabajamos también con empresarios en esa escucha para pues, que no solamente fuera un inventario de ofertas, sino que fuera una solución digital para conectarse con los distribuidores, como tú dices, o sea, parecido a la central de reservas, pero al final capacitarles para saber que sus negocios pues, se pueden trabajar con un programa de gestión, que después de ese programa de gestión de reservas hay una conexión con el mercado de distribución, que si no están en el mercado de distribución no existen, no están, que tienen que adaptarse a pues eso, el pago de comisiones, el pago de fees, o sea, cómo funciona el mercado, a una disponibilidad online. O sea, todo eso pasa por ese trabajo, por la digitalización. También nuestro destino se caracteriza por tener mucho alquiler de casa rural de alquiler completo, donde los empresarios pues son microempresarios, hombres y mujeres orquesta, que pues reciben al cliente, se encargan de que la casa esté bien. Entonces no pueden estar tampoco, si son empresas de gestión de alojamientos, en todas las casas. También ha pasado por capacitarles en las cerraduras. Sí, exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues la llave está... todas estas soluciones, pero de manera atomizada, que hemos ido identificando a pequeña escala. Una digitalización progresiva, a pequeña escala, no demasiado ambiciosa. Eso es lo que empezamos a hacer y yo creo que nos ha funcionado bastante bien. Y luego ya viene el diagnóstico. El diagnóstico. Y también muy interesante, creo, lo que has comentado, de rodearse de startups y empresas innovadoras, porque eso también te abre la mente y soluciones que tú no sabes ni que existen. Claro, es que te descubre cosas que no sabes. Que no claro, sabes. Por eso. Y que luego que al final, si una startup está como en un modo súper macro y tú puedes coger una idea y te la llevas a tu destino más micro, pues creo que puede funcionar muy bien.
¿Y Fernando, en vuestro caso? Bueno, pues nosotros... ¿Me dejas eso un momento? Y así os lo cuento. Pues nosotros, como otro ejemplo de digitalización y de buscar un poco la economía del territorio, o sea, la eficiencia de la inversión pública, porque nosotros somos una empresa pública que nos pidieron reposicionar la marca Huesca La Magia, la marca destino. Entonces, en el año 2009, la última campaña que hicimos con un gran concurso surgió por 200.000 euros. Y yo dije, pues 200.000 euros, como sigamos así, nuestro presupuesto se acaba enseguida. Entonces, casi todo iba para creatividad. Podía tener unas creatividades fantásticas, de unas fotografías increíbles de algunos de los recursos, de la pesca que teníamos, del running, de la bicicleta, de la naturaleza, de la gastronomía, del patrimonio y tal. Entonces dijimos, ostras, pero es que la magia de Huesca es mucho más, es mucha más oferta que puede satisfacer prácticamente a cualquier turista que venga a nuestro territorio. Entonces nos surgió decir, ¿y por qué no aglutinamos toda la oferta de la provincia de Huesca y la digitalizamos? Hacemos unos dibujos, y tenéis este plano ahí en algunos de vosotros, por filas, con más de 400 recursos turísticos de la provincia de Huesca reconocibles y que pudiéramos de esa manera mostrar la oferta de la provincia de Huesca y la ubicamos geográficamente un poco, ¿no? En ese gradiente ecológico que os he comentado antes, desde el desierto hasta el Pirineo. Y de esta digitalización nos ha permitido después ser mucho más eficientes en las campañas, utilizando cada uno de los atractivos turísticos que luego veis por el otro lado, en el que los aglutinamos para que de esa manera, pues Huesca La Magia en ruta coge las rutas de moto, las rutas de coche, las rutas para autocaravanas, darles toda esa información e incluso hacer pequeños planes de marketing orientados para cada uno de esos recursos. Pues Huesca La Magia de los festivales, aglutinar todos los festivales que se realizan en la provincia de Huesca y satisfacer a aquel que le... Y de allí surgió también pues, las diferentes páginas web. Hicimos 4 portales destino. Empezamos a meter toda esta información, acababa siendo una enciclopedia, era mastodóntico, eso no era muy útil. Entonces lo que hicimos después es, dijimos, ¿qué es lo que lleva el turista? Esto ya en el año 2012, 2013. ¿Qué es lo que lleva el turista en el bolsillo? Un móvil. Pues por lo tanto tenemos que hacer una aplicación. Desechamos el portal y nos fuimos a hacer una aplicación. Esa aplicación en estos momentos la han descargado más de 30.000 personas. Sirve de inspiración y sirve en el destino, porque te geolocaliza y te propone. Y ahora pues la incorporación de la geolocalización de locuciones para que cuando tú vayas con el auricular haciendo un sendero, o vayas en la moto, o vayas en la bici, o vayas en el coche también con esto conectado, te salte la locución y ese castillo que estás viendo al fondo ya te están contando la historia. Te están contando la historia patrimonial y la historia storytelling para que te desvíes y vayas a verlo. Y de esa manera ampliar, y en vez de que tengamos 2,77 de estancia media de días, pues al final acabemos teniendo pues 3 y pico o 4, que entonces ya realmente eres un destino. Que por sí en turismo rural lo tenemos, esas cifras. Estamos en 3, 3,3, 3,5 y genera pues esas... creo que son 340 y tantas mil reservas en el turismo rural, que ya nos viene bien. De las 3.700.000 reservas que se disfrutan en la provincia de Huesca. Entonces, para nosotros la aplicación ha servido muy mucho para la promoción del territorio y, sobre todo, basado en una digitalización de los recursos turísticos y que gustaba mucho en el territorio porque se reconocían. La fiesta de Graus con esa parrilla de 25 metros cuadrados, récord Guinness y que se da la vuelta y se voltea cada julio, pues es una parrilla de 25 metros cuadrados que se hace el día de la longaniza de Graus, se hace en la calle. ¿Qué mes? En julio, a principio de julio. O la tirolina o la carrasca de Lecina, el único árbol que ha sido árbol europeo del año. Entonces todo eso son recursos que acaban siendo un elemento de atracción para el territorio. Y nos ayuda a generar más dinamización en el territorio, más amor propio también. Porque muchas veces en la central de reservas, ahora me retrotraigo al año 98-2000, cuando hablabas con una vivienda de turismo rural o un hotelito, el propietario de un hotel, y le decías, bueno, ya tenemos la página web, ahora, ¿qué añadimos en ese apartado de lo que tienes en tu entorno?
Decía, muchas veces era este comentario, que, perdonadme, pero hijo mío, pero si aquí no tenemos nada. ¿Cómo que no tienes nada? ¿Te has montado tu vivienda de turismo rural y tu hotel? Algo hay, aunque sea el lavadero, ¿sabes? Que el ayuntamiento se ha preocupado de recuperar y al final acaba siendo muy interesante o el recorrido en bicicleta, o el senderismo, o las ruinas que tenemos celtíberas, ¿no? Hay algo siempre. Somos tan ricos en patrimonio. Esto siempre pasa, ¿no? Que al final, claro, somos tan ricos en patrimonio que siempre le quitamos un poco de valor a lo que tenemos y hay un montón de recursos de todo, de naturaleza, gastronómicos, ayer también lo hablábamos, culturales, y decimos, bueno, esto es del siglo XVII. Claro, como si del siglo XVII no tuviera valor, ¿no? O sea, como es desde hace 2 días, ¿no? Pues no, sí que tiene valor para muchos y lo que hay que buscar, y eso es lo que hemos hecho con estos planes de marketing segmentados, es buscar ese nicho. También con el objetivo de ser sostenibles, de no masificar. Somos conscientes. La provincia de Huesca, la oferta turística es muy atomizada, es muy pequeñita, para lo bueno y para lo malo. Llega una crisis, uno se ajusta el cinturón, dice, toda la familia trabaja aquí, hijo mío, no llevarás tanto dinero en el bolsillo, pero vamos a sobrevivir, no vamos a cerrar el establecimiento. Eso nos ha venido bien. Pero por contra, nos viene mal para la comercialización. Nosotros tampoco hemos sido, para intermediarios, no hemos sido tan interesantes, ¿sabes? Pero bueno, eso también ha sido otro tipo de comercializadores que han venido a nuestro territorio y nos han ayudado a comercializar, porque les ayudaban a ellos también. Pero bueno, han sido muchos ejemplos yo creo, de digitalización que luego nos han funcionado, otros que hemos ido apartando, otros que desgraciadamente, y estando en la administración, permitirme, yo soy muy crítico con la administración, yo estoy viviendo proyectos en los que acaban muriendo, pero por el interés ¿por el qué interés? Por el cambio legislativo. Viene otro político, me llega ahí otro y dice, es que eso que hacíamos antes, ¿qué? Yo os aseguro que ahora cojo un proyecto de hace 10 años, lo presento como nuevo y dicen, ostras, qué cosa más guapa. En serio, En serio, os lo aseguro que puede pasar así. Y eso es malo. El administrador no se acaba de dar cuenta de realmente lo que está haciendo la administración. Sí. Desgraciadamente. Pero bueno, también hay ejemplos de cosas que hemos impulsado desde la parte pública, por ejemplo, un portal de escucha activa, con todo ese dashboard de escucha activa que nos encanta. ¿Y cómo lo hacéis? Es buenísimo. Tiene una tecnología en la que monitorizamos todas nuestras redes sociales, todos los comentarios y los plasmamos en la red. Nos genera muy similar a lo que hicisteis con inteligencia artificial, pero con una programación que hemos tenido que pagar un poco y no es la parte gratuita del ChatGPT, que está muy bien. Entonces, ¿eso qué ha servido de bueno? Que esa misma tecnología, con esa misma programación, con eso mismo, decían, pues si podíais monitorizar el consumo de agua en los municipios, porque hay mucha gente que vive sola. Y es un problema cuando uno deja de vivir en su casa. ¿Qué es lo primero que deja de haber en una casa? Consumo de agua. Pues en la provincia de Huesca hay una campaña que gracias al portal que nosotros teníamos, la Diputación Provincial para otro servicio ha incorporado y ha dicho agua es vida. Mientras controlemos en ese panel de control que hay suministro o consumo de agua en esos municipios, porque los tenemos monitorizados, ahí vive alguien bien. Si deja de existir, hay un problema, hay que ir a ver qué pasa, hay que llamar. Que no, a lo mejor pueden estar 3 o 4 días sin llamarte un vecino. En un pueblo de 20 habitantes, pues total, siempre lo ves por ahí, a Manuel siempre va andando por ahí, por el campo. Pues no, llega un día que no está en su casa y no hay consumo de agua y a él le ha dado un telele y... ¿No te has enterado? Entonces, para solucionar eso y gracias a la tecnología que habíamos implementado en el ámbito turístico, pues ese mismo dashboard ha servido para ver ese consumo de agua. Pues eso está bien, un aplauso para la administración ahí. En otras cosas, pues hay que darle un toque para decir que tenemos que ser eficientes porque es dinero público. Vale, entonces en vuestro caso también la app lo podemos poner como caso de éxito, en el caso de Elena también, para que toméis nota. Las apps en destino. Bueno, lo de la escucha activa también me parece muy buena solución. La digitalización, que nos ahorra mucho dinero. Sí. Este también me ha parecido muy... En 2009 tengo que invertir 200.000 euros en creatividades. Sí. Luego, ¿cómo me voy a ver en los medios si no tengo dinero? Claro. Y ahora os quería preguntar, porque, por ejemplo, en el caso de Elena, bueno, de ambos, pero que vayan startups o gente más innovadora también a pueblos muy chiquititos, que también lo pueden ver como... ¿Qué me van a contar ahora, no? O sea, la magnitud, ¿no?, de la digitalización. Y la pregunta es que
que cómo conseguisteis implicar al tejido empresarial local en esta transformación digital, si ha costado mucho. Entiendo que hay en sitios que más, en otros que menos, pero ¿cómo fue? Bueno, yo formación, creo que es un poco de concienciación, esa ¿no? formación, de que esa capacitación, esas herramientas de la gobernanza que existen, donde hay mesas de trabajo, foros, donde podemos trabajar con ellos, donde podemos ponerles pues eso cara a cara con estas startups, con estas nuevas tecnologías, que ellos también las descubran, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde surge la magia también, la magia de que pues, un empresario ve a alguien que le cuenta algo que puede ser real y puede ser perfectamente aplicable, ¿no? Pues como veíamos ayer con el taller de la IA, que alguien que se aterrizó, ¿no? Que es como, bueno, pues mañana puedo hacerlo. Pues ese menos es más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también está ese trabajo nuestro, pues identificar quiénes pueden bajar al territorio. Creo que una startup, aunque tenga todo el conocimiento, toda la innovación, pues está empezando su carrera, ¿no? Está iniciándose y pues en el destino rural, como yo os decía, donde la digitalización en mi caso pasa por una digitalización progresiva, donde menos es más, creo que estamos en el mismo momento, ¿no? Cuando ellos están empezando y podemos ser una oportunidad para ellos para comenzar un piloto de su tecnología o de su trabajo. Yo, aprovechando lo que comentabas de las 4 páginas web, del mastodonte, de digitalizar todo eso, por eso pienso que como cualquier otra cuestión, la digitalización pasa por esa sostenibilidad económica, que luego se puedan mantener esas cosas que realmente puedan ser asumidas o por nosotros o por el sector privado. Y respondiendo a tu pregunta de cómo hemos implicado al sector privado, es identificando que sea sostenible económicamente, porque nosotros podemos impulsarlo, pero luego han de mantenerlo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, nosotros tenemos una solución que pasa por una calculadora de huella de carbono, que bueno, pues nosotros podemos calcular nuestra huella de carbono como empresa, ¿no? Como administración, como centro de innovación turística, pero queríamos que al final son los empresarios, el tejido empresarial, quien tiene cautivo a ese cliente, a ese turista, a ese visitante en su restaurante, en su alojamiento rural, en su empresa de turismo activo, cuando va a una quesería a comprar pues un producto del territorio. Y bueno, pues nosotros trabajando y pensando cómo podemos implicarles para que ellos impacten a los clientes cautivos, para que les animen a ser responsables y a calcular su huella. Y nosotros, pues sí, tenemos nuestra calculadora de huella de carbono para el turista y visitante en nuestra página web, y puedes decir que vienes desde Chinchón hasta La Cabrera y que vienes en un coche con 3 personas y que tu coche es diésel, y los kilómetros que has hecho de ida y vuelta y los que vas a hacer por el territorio, y te dice cuál es tu huella y te da la posibilidad de compensar con una startup que tiene un terreno muy, muy deforestado en 2 municipios de nuestro territorio y que se dedica a esa reforestación y a esa compensación. Pero yo no impacto a los turistas y visitantes desde mi página web como destino, ¿no? Claro. Entonces, implicamos al tejido empresarial para, bueno, pues llevarles a conocer estos lugares en los municipios, ponerles cara a cara con la startup y enseñarles cómo funcionaba al sector esa calculadora, y decirles que creíamos que si queríamos atraer turistas responsables, si queríamos concienciar al turismo, hacerle responsable en su visita a nuestro territorio, que es el más natural y rural de la Comunidad de Madrid, con mayores espacios protegidos, pues que necesitábamos su ayuda. Y al final, en ese trabajo conjunto, pues ellos en su confirmación de la reserva pues ponen esa información, ¿no? Y si quieres convertirte en un turista responsable y compensar tu huella de carbono, pues calcúlalo aquí, compensa en el bosque Carpetania, que es un espacio degradado que necesita reforestar. Entonces, si no tuviéramos esa ayuda del sector privado, pues probablemente el impacto de esta calculadora a través de una web de inspiración de un destino nuestra no sería tan grande, ¿no? Porque ellos son los que tienen, como os decía, los clientes cautivos. Entonces, los restaurantes igual. Lo ponían en sus cartas, estamos trabajando con ellos, no es fácil, es un trabajo de tiempo, de seguir trabajando en ello, de que no se les olvide, de bueno, pues, remarcar un poco la importancia, pero sin el sector no sería posible. Y después de todos estos trabajos atomizados, ¿no? y que cubren necesidades y se identifican en la digitalización, en la transformación digital, pues en nuestro caso decidimos hacer el diagnóstico para pertenecer a la red de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Red DTI. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta o creemos que todo esto debe contemplarse dentro de una estrategia, ¿no? Con sentido, de un plan
de una hoja de ruta que te diga, bueno, pues he ido por aquí, he ido cubriendo necesidades atomizadas, pero ahora pues tengo esta consecución, he hecho esto, pero se está demandando esto otro y todo esto viene recogido y en este indicador de la estrategia o del diagnóstico en gobernanza estoy aquí y a lo mejor hay cuestiones de la transformación digital en la gobernanza que no estamos teniendo en cuenta, las tenemos solo en cuenta en la parte medioambiental y que la innovación también pasa por ser un destino turístico inteligente. Y entonces, bueno, pues te vas dando cuenta de cosas que tú no tenías interiorizadas como transformación digital. Simplemente, cuando has dicho lo del agua, me ha recordado a que cuando hacíamos nuestro diagnóstico, los indicadores del agua estaban ahí recogidos, ¿no? En todos los cuestionarios que se responden para ver en qué posición o qué nivel o qué grado de transformación digital, de turismo, de destino turístico inteligente tienes, pues estaba el agua, estaba la separación de residuos, estaba la seguridad. O sea que bueno, a nosotros nos ha servido mucho para darnos cuenta que trabajar de manera atomizada y cubriendo necesidades concretas en destinos pequeñitos funciona y está bien, de manera progresiva, pero que hacer el diagnóstico nos hace pensar en estrategia, en plan, en recoger todo con sentido dentro que también los empresarios vean que tiene un sentido, exacto, ¿no? Una lógica. Sí. No la presentación no es lo hago porque me lo están diciendo. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Claro, un sentido de por qué estoy haciendo las cosas al final, ¿no? Creo que es Eso importante que la gente entienda por qué hace algo, ¿no? Exacto. Sí. Es la primera pregunta, cuando vas con los empresarios. ¿Esto para qué? ¿No? ¿Esto para qué es? ¿Qué me va a ayudar a mí si...? Eso pues es. entonces tienes que... ¿En vuestro caso? nos costó? Sí que nos costó. Sí que cuesta siempre. Además, uno siempre tiene en su mente qué es lo que hay que hacer y cuál es el objetivo al que hay que llegar. Entonces yo creo que la estrategia, o por lo menos la que hemos seguido nosotros y nos ha funcionado normalmente, es aunar esos objetivos. Yo les planteo y les hago los dibujitos, les digo, a ver, cuando en las reuniones digo, a ver, este es el objetivo tuyo, este es el tuyo, este es el tuyo, este es el tuyo, y aquí estamos nosotros. Ahora lancemos unas flechas, ¿verdad? Que todas van hacia el mismo objetivo común y pasa por cumplir esos objetivos individuales, pues ese camino, ¿no? Entonces así es como lo vamos haciendo y así es como lo hicimos. Una de las primeras iniciativas que emprendimos. Nos quedan 3 minutos. Sí, es muy rápido. De las primeras iniciativas que emprendimos para aunar un sector fue el de la gastronomía. Me dijeron que era el más complicado. Y dije, pues este es el primero. Venga, por ahí. Después de lo del 98... Venga, ya cualquier cosa. Ya da igual. Nos remangamos y ¿sabes qué pasa? Que venían muchos a la oficina y claro, cuando estás en la administración, cuando es alguien nuevo y dicen que teníamos mucho dinero transferido para ejecutarlo, pues venían muchos con su problema y casi todos muchos agroalimentarios y cocineros. Y decían, pues es que a mí muchos problemas. Al final me harté porque dije yo, no te va a solucionar. Nosotros somos 2 en la Sociedad de Promoción Turística de la provincia. Y entonces no te vamos a solucionar esto, te lo vas a solucionar tú. Entonces lo que hicimos fue una jornada en la que la inscripción en aquel momento era este es el problema que tú nos has dicho que existe y cuál es la solución que tú consideras. Y ese era el formulario con sus datos, el formulario de inscripción. Entonces nos reunimos en diferentes salas, intermediarios, agroalimentarios, cocineros y formación de cocina en otro sitio. Entonces había un moderador con una pantalla así y estaban todos reunidos y tenía las fichas de cada uno digitalizadas. Entonces ya sabéis que cuando uno, pues igual que aquí me imagino que empezamos a dialogar y prácticamente nadie levantará la mano para hablar. Bueno, el caso es que les cuesta hablar. Entonces el moderador tenía la orden de decir, pues bueno, sacas a la pantalla la inscripción de alguno de ellos. Y dices, mira Juan, tú me has dicho que el problema es este. Y la solución es esta que tú dices. ¿Qué opináis los demás? ¡Buah! Empezó a fluir allí la información. Sale un montón de cosas. Todo el mundo allá se abrió de pecho, empezó a contar sus cosas. Es que este cocinero me paga a 120 días cuando yo le llevo los tomates fenomenal. El cocinero después decía, es que me los trae amontonados. Le he dicho que me lo traigan 2 barquillas, no en una. Y entonces los tomates me los fastidia. Los últimos, esos tomates rosas de Barbastro, me vienen que no los puedo utilizar. Entonces, todas esas problemáticas de tonterías... Sí, pero que al final te dificultan en tu día a día. Las solucionaron ellos. Claro, entre ellos. Empezaron a solucionarlas. ¿Qué surgió de ahí? Un plan de acción. Al final acabaron diciendo, por lo que nos gustaría ir todos juntos a un evento grande de gastronomía. A los meses estábamos en Madrid Fusión. ¿Ves? Tenemos que aunarlos.
en aquel momento Soria resulta que ese año dejó de patrocinar la subasta de la trufa, que todos conoceréis, ese kilo de trufa. Pues la aportó la provincia de Huesca. Dio la casualidad de que Tumbarelo aquel año en la subasta se volvió loco, como casi todos, pero ese año 5.500 euros por la trufa. Récord en aquel año, 1 kilo de trufa. Nos dio visibilidad. Todas las televisiones en nuestro stand. Los cocineros, los agroalimentarios estaban, bueno, esto lo hemos hecho nosotros, decían. Claro, también hemos aunado sus objetivos. Y se han dado cuenta que todos suman más. Trabajando de manera unida, hacen más que cada uno por separado. Y de manera abierta, sin dejarse las rencillas en el bolsillo, sino incentivándoles para que solucionar esas tonterías, generó un empoderamiento que las administraciones nos decían, ¿pero cómo has conseguido esto? Han sido ellos, tío. O sea, hemos puesto ahí la llamita y ¡pum! Ha prendido. Y ha saltado. Porque estaba. Solo había que poner la llamita. Y eso en otros sectores, con la bicicleta nos costó un poquitín y con el tema de naturaleza también nos cuesta. Pero bueno, porque es el momento. Yo no me quiero... No tenemos 10 segundos. Lo hemos cuadrado. Lo hemos cuadrado. Me voy a pasar un minuto. Un consejo, tenéis 30 segundos cada uno. Un consejo que le daríais a algún destino que esté por aquí os quiera escuchar después de todo lo que habéis comentado, que creo que hay soluciones muy interesantes. ¿Qué consejo le daríais si tienen que digitalizarse? ¿O algo parte del destino o seguir? 30 segundos, cada uno. Bueno, pues yo le diría que se plantee hacer una foto de dónde está. De dónde está, cómo está, qué tiene y qué necesita el territorio, el sector para hacer esa transformación digital. Al final, pues eso, tener una hoja de ruta, tener un plan y saber en esa transformación digital qué quiere y por qué y con qué objetivo, ¿no? ¿Dónde estás y dónde quieres llegar? Eso es. Muy bien. Sí, me sumo a eso. Únicamente que añadiría el hecho de buscar la diferenciación. Un establecimiento se tiene que diferenciar un poquitín, o un destino, o una cadena hotelera, por algo se tiene que diferenciar, si no, ¿por qué te van a elegir? Y eso tienes que darle el foco y utilizar, informarte de todas las herramientas para la digitalización, como decías, informarte bien de todas las herramientas que tienes a tu alcance en estos momentos, que son muchas, y aunque tú no las puedas manejar, pero sí informarte para que después no es que te vayan a engañar, es que te sientas más satisfecho con el desarrollo tecnológico y de digitalización que hagas en tu negocio o en tu destino. Y aunarte, o sea, colaborar, generar sinergias. Qué fácil es esto, ¿no? Pero eso es la palabra de Bueno, el ejemplo que has puesto ahora último es muy bueno. Sí, ese ejemplo, bueno, ha funcionado. Y luego yo también les diría que se rodeen, como he dicho, o sea, remarco de ese tejido de startup, innovador, que, bueno, pues existen eventos de este tipo de startups que pueden ofrecerte cosas que ni siquiera conoces y que, bueno, pues estar al corriente de todo esto es importante y que no haya miedo tampoco a la transformación digital. Eso ¿no? mola mucho, ya lo sé que eso mola mucho. A nosotros nos gusta mucho ver a alguien que no ha montado su negocio. Por ejemplo, al principio para el estudio de potencialidad del cicloturismo en la provincia de Huesca había 6 personas que querían montar un negocio, no sabían qué. Luego, yo creo que todos los conoceréis, se montó lo que fue Pirineo en Ruta, después By Friendly. En aquel momento Pirineo en Ruta eran 6 colaboradores de la provincia de Huesca y les dije, si os unís y montáis una empresa y podéis facturarnos, hacemos el estudio de potencialidad de la provincia de Huesca en materia de cicloturista. Se unieron, montaron la empresa y aún continúa. En materia de vídeos también hemos cogido a algunos chavales que es que quiero empezar a hacer esto y hacer vídeos. Bueno, te montas la empresa, vemos, a ver, nos haces la oferta, si eres competitivo económicamente, y eso mola mucho. Pero a los emprendedores que les puedes ayudar también, claro. Y que ellos contribuyen a su territorio, ¿no? Sí, con su territorio. Eso es. Y se quedan. Y se quedan. Existe realmente. Exacto. Se quedan, hay oportunidades. Y esas oportunidades hacen que haya servicios para el turista, me refiero. Que al final en el municipio, si hay gente, acaba habiendo un bar, acaba habiendo un centro de multiservicio y acaba habiendo una escuela. Y eso le mola al turista, no pasear por unas calles vacías. Vacías. Pues muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.